En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Ubuntu Budget desde cero. Para ello, ¿qué debemos usar o buscar? Debemos buscar Ubuntu Budget en tu navegador de preferencia para irnos a la página principal o a la página oficial, por así decirlo. Lo buscamos y nos vamos a la página principal, Ubuntu Budget. Sabemos que esta distribución está basada en Ubuntu, por eso se llama Ubuntu Budget. Aquí en la página vemos un poco de lo que es la interfaz, de lo que va el sistema, un poquito como que de todo, por así decirlo, y que también está basado en Ubuntu, y también te deja más o menos lo que es la interfaz gráfica, un poco. Te dan descargas, y en descarga les damos a descarga direct download o descarga direct. Luego de ahí, en mi caso, yo lo voy a mandar a escritorio y le voy a dar a guardar. ¿Por qué? Porque lo quiero en escritorio, lo voy a pausar. Otra cosa es descargar Rufus. ¿Qué es Rufus? Se preguntarán. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB. La USB debe ser de 4 GB. Lo recomendable es que sean 8. Le damos al primer link para que nos mande a la página principal. Luego que estamos aquí, simplemente buscamos Rufus 3.17 o la versión que ustedes estén en la página correspondiente al tiempo que ustedes vean esto. Aquí le damos un clic encima del icono de Rufus y le damos a ejecutar como administrador. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí, donde dice dispositivo, vamos a conectar la USB. Cuando la USB aparece aquí, como por ejemplo ahora, le damos a seleccionar. En seleccionar vamos a buscar la imagen ISO. Le damos un clic sobre la imagen ISO y le damos a abrir. Este proceso, cabe destacar que ese proceso va a durar unos 10 a 15 minutos. Vamos a empezar, luego le damos a OK. Bien sabemos que ese proceso va a durar 10 o 15 minutos. O también, todo lo que esté en la USB debemos saber que se va a perder. Por eso debemos hacer una copia de seguridad. Después de ello, ¿qué vamos a hacer? Se va a poner así, le damos a cerrar. Y como es en esa PC, yo la voy a dejar conectada la USB como dice la computadora. Pero eso dependerá de ustedes. Le dan a apagar y le dan a encender. Luego que se enciende. Antes de que encienda, le damos a F2 o presionamos F2. ¿Para qué? Para que nos mande al modo BIOS. Si no entra el modo BIOS, buscamos el modo BIOS en nuestro PC. Aquí vamos a usar las flechas y nos vamos a mover hacia donde dice Boot. En Boot no, Security. En Security vamos a bajar hasta donde dice Boot Security Boot. Le damos a Disable, seleccionamos para desactivar eso. Luego de ello vamos a bajar a un lado hacia Boot. Y en Boot vamos a bajar hacia abajo, hacia la última parte donde está nuestra USB. Luego que está seleccionado, le damos a F6 para ponerlo en el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, le damos a F10 para guardar los cambios. Aquí la computadora se va a reiniciar. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora la computadora debe arrancar desde la USB. Cabe destacar que ese proceso puede durar un poco más o menos. Aquí le damos a Enter. ¿Por qué digo más o menos? Bueno, por la velocidad de su USB y por la velocidad de su computadora como tal. Aquí arranca el sistema. ¿Qué debemos hacer? Debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia, que en este caso en español. Depende del idioma que ustedes estén viendo este video. Le damos a instalar Ubuntu. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí, como es el idioma del teclado, seleccionamos el idioma del teclado y le damos a siguiente. Aquí yo no quiero el Wi-Fi, le doy a siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? Hay dos formas de instalar esto: la instalación mínima y la instalación reducida. Yo les recomiendo la instalación máxima, no la instalación reducida como tal. ¿Por qué la reducida no? Porque va limitada, no tiene algunos programas que ya previamente con descargar el sistema vienen con el sistema dentro. Luego de la siguiente, vamos a pasar al siguiente paso, el paso más importante. ¿Cuál es el paso más importante? Bueno, el paso más importante es la forma de instalación. Aquí podré ver un poco. La primera forma, que va a ser la primera forma va a seleccionar el disco y va a buscar el espacio libre y va a instalar el sistema ahí. ¿Para qué? Para que si tú tienes Windows o cualquier otro sistema, ¿qué va a hacer? Aquí va, cuando la computadora arranque, te va a dar un menú para tú seleccionar Windows o seleccionar el sistema. La segunda, ¿qué va a hacer la segunda? Bueno, aquí lo hace, aquí es la primera y ya selecciona el espacio libre y ahí es que va a estar el sistema. ¿Qué va a hacer la segunda? Como tal, la segunda va a formatear el disco completo y va, por así decirlo, va a instalar el sistema de forma principal y va a borrar todo.
la tercera forma, por así decirlo. La tercera forma, ¿qué va a ser la tercera forma? La tercera forma, vamos a irnos a un poquito más complejo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una partición o alguna forma y vamos a seleccionar y vamos a darle un espacio en específico que ustedes quieran. Le damos a formatear, le damos a imagen transnacional y le damos a formatear. Luego de formatear, le damos en el disco de montaje o el espacio de montaje o de boot, por así decirlo. Y ponemos un slash. Simplemente el slash que aparece ahí, le damos OK. Entonces el menú se va a como que reiniciar y va a aparecer esto y seleccionamos de nuevo la partición que anteriormente habríamos formateado. Luego le damos a siguiente y va a comenzar el proceso de instalación. El proceso de instalación como tal no, sino nos va a poner nuestra región para colocar la hora correcta. Luego de eso, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, aquí simplemente vamos a poner lo que es el nombre de usuario y la contraseña. Bueno, para que como Windows lo permite, como Windows y ese tipo de sistemas nos exigen tener una contraseña. Bueno, luego de poner la contraseña simplemente le damos a siguiente. Luego de la siguiente, el proceso de instalación va a comenzar. Cabe destacar que el proceso de instalación, previamente lo dije, va a durar de 10 a 15 minutos, dependiendo de su velocidad. Puede durar menos la velocidad de su USB y eso va a variar. Luego de eso, ¿qué va a pasar aquí? Aquí luego de completarse todo esto, dice que se ha completado, que debemos reiniciar. Luego de reiniciar, la computadora lo dice, se va a reiniciar y va a aparecer un menú como este, al cual debemos sacar la USB y luego darle a Enter y se va a reiniciar la PC para arrancar desde el sistema. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a aparecer el menú que yo anteriormente les dije. En ese menú vamos a poder iniciar sección. Por ejemplo, la tercera opción es para Windows. La primera opción es para Ubuntu. Por ejemplo, vemos Windows Boot Manager para entrar a Windows, Ubuntu para entrar a Ubuntu Budget, por así decirlo. Aquí en la computadora se va a comenzar el sistema, por así decirlo, y a cargar los archivos. Aquí pueda que dure un pequeño tiempo, por así decirlo, y comienza la computadora, quizás se puede reiniciar o simplemente arrancar a la primera. Eso dependerá de su computadora. Pero eso son cosas que pueden variar, por así decirlo. Y aquí arranca, pongo la contraseña y arranca el sistema como tal. El sistema es bastante fluido. Y si quieren saber más sobre el sistema, les voy a dejar el revisado o la reseña que ya anteriormente la he hecho en la descripción del video. Así es que arranca el sistema. Gracias por ver el video. Suscríbanse y les voy a dejar un video que les recomiendo que vean sobre Linux.